Esta es la clave principal para que tú puedas aprender el quechua. Si tú dominas este tema, prácticamente el quechua va a ser un 2 por 3. Va a ser muy sencillo. Tiempo presente. Para el tiempo presente, estimados amigos, vamos a conocer los pronombres. Ñuja. Luego tenemos el ham. Luego encontramos el pai. Luego encontramos el ñujanchik. Ñujanchik. Luego encontramos el ñujaiku. Hamkuna y por último, paikuna. Esta es la clave, estos son los pronombres personales que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto, estimados amigos? ¿Cómo va a funcionar? Por ejemplo, para ñoja, siempre voy a utilizar la terminación ni cuando utilice el verbo. Ñoja mijuni, ñoja tuzoni, ñoja yachani. Para el ham, utilizo siempre la terminación inki. Y digo, han, tuzonki ham, mikonki ham, yachanki ham, puyanki. Para el pai, utilizamos siempre la terminación n. Y esta terminación sería de la siguiente manera. Por ejemplo, pai mi, hun, pai tu, sun, pai, yacha. ¿Ya? Y para el ñujanchik utilizamos siempre la terminación inchik. Para el ñujaiku utilizamos la terminación niku. Para el hamkuna la terminación inkichik. Y para el paikuna la terminación inku. Y esto sería la clave para aprender el quechua. Excelente, mira, te has dado cuenta que si quieres dominar el quechua tienes que aprender esto. Así que, estimados amigos, nos vemos en un próximo video y sigan estudiando el quechua. Tu Pananchiscama.